ya de hoy ya formal, porque ya vamos a iniciar en el tema específico de la clase. Vamos a estar pendientes de que coordinación docente nos haga el favor de la coordinadora, la licenciada Bessie, nos haga el favor de informarnos la fecha de la evaluación, porque recuerden que, bueno, ustedes, algunos todavía no tienen experiencia, pero como llevan varios cursos, algunos cursos se programan para un fin de semana y los otros cursos se programan para el otro fin de semana. Eso también se los quiero aclarar. Vean, no quiero que haya alguna situación de problema. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros 2 cursos que ustedes llevan? Antropología y este curso, Lick. Yo soy el curso número 2, digamos. Nuestro curso es el número 2. Entonces, lo más seguro es que nos toque evaluarnos el primer fin de semana, ¿me entienden? Y los otros 3 cursos se los van a evaluar el siguiente fin de semana, pero siempre tienen actividad conmigo. Eso es lo que les quiero aclarar, porque he tenido el problema que, por ejemplo, yo los evalúo el primer fin de semana y el siguiente fin de semana ya nadie llega a ustedes y uno ahí parado, pues, ¿verdad? Y bueno, no es que yo esté reclamando, pero sí es necesario que ustedes estén presentes, ¿me entienden? Entonces, si el primer fin de semana tuviéramos la evaluación final, la siguiente semana hacemos una retroalimentación. Yo les explico detenidamente cómo les fue en el examen, cuándo sacaron de nota final, aunque ya lo tendrían que saber, ¿verdad? Y hacemos una retroalimentación de las preguntas, de los procesos, muestro algunos resultados de los exámenes para que nos quede la información, o sea, reafirmamos la información para que nos quede clara. ¿De acuerdo? Entonces, estamos claros en eso. Muy bien. Seguimos con este apasionante tema que es los recursos humanos, ¿verdad? Hace 8 días avanzamos por todo esto. Vamos a hacer una pequeña recapitulación en donde hablábamos acerca de que los recursos humanos muy comúnmente piensan que son las personas, ¿verdad? Y decíamos que no son las personas, ¿verdad? Sino que son las capacidades de las personas, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es los recursos humanos. Platicamos que el recurso humano básicamente es conocimientos, capacidades, experiencias, habilidades, competencias y talentos de las personas. Y dimos una idea clara de cada una de estas partes. Por ejemplo, conocimientos, pues es todo lo que vamos adquiriendo específicamente de un tema. Capacidades ya es lo que yo sé hacer, aparte de mis conocimientos, ¿verdad? Que yo les decía, les hablaba con claridad y, es que él, aparte de tanto que sabe, tiene unas capacidades claras, porque aparte de que es bueno y me pone aquí, sabe pitar bien un partido de fútbol, es que es bien capaz para eso, porque él jugó mucho tiempo fútbol y no sé, como una idea nada. Experiencias, pues también, ¿verdad? Es que él ya trabajó con niños con de educación especial, por ejemplo. Entonces, él tiene una experiencia diferente para poder trabajar acá con nosotros en el colegio. Entonces, cuando yo estoy haciendo la evaluación, ¿qué habilidades tiene? También en la misma línea, ¿verdad? Aparte de que sabe dar clases, aparte de que sabe cocinar, sabe hacer, no sé, o sea, tiene otras habilidades específicas muy buenas. Las competencias, pues básicamente sí se defiende específicamente en su tema y trabaja esto. Y los talentos, pues, le gusta tocar música, tocar guitarra, violín, etcétera, etcétera. Eso sería básicamente lo que administramos en los recursos humanos. Y entonces dice, debemos administrar todas estas partes, ¿verdad? Capacidades, conocimientos, experiencias, habilidades, competencias, talentos, y a las personas dijimos que ¿qué se hacía con ellos? A ellos se les lidera. Esa es la clave, ¿verdad?, de trabajar en recursos humanos, que a las personas se les lidera. Luego hablamos un poquito sobre la administración de personal y por ahí vamos avanzando, ¿verdad? Que era el proceso de contratar, capacitar, evaluar y remunerar a nuestros empleados. Y luego empezamos a detallar ya poco a poco lo que debe de hacer un administrador. Y si una administración de personal incluye realizar el análisis de los puestos, donde determinamos la naturaleza del trabajo de cada empleado. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya lo trabajamos todavía, ¿verdad? Si me recuerda a alguien, ¿cuál fue el último punto que vimos hace 8 días? ¿El último tema? Administrar los sueldos y salarios. Administrar los sueldos y salarios. Gracias. ¿Salarios?
Gracias, excelente, Elmer. Entonces, ya platicamos un poquito sobre que debemos de elegir a la persona adecuada para el puesto adecuado, ¿verdad? Luego, planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos para cada puesto. También ya lo trabajamos. Seleccionar a los candidatos para los puestos y orientar y capacitar a los nuevos empleados. También incluye administrar sueldos y salarios, remunerar a empleados. Aquí fue donde nos quedamos los 4 días. Quiero saber si avanzamos un poquito en esto. Vamos a recapitular un poco. Vean, es bien importante tener claridad en el conocimiento de todas las responsabilidades que incluye el proceso de administración de sueldos y salarios. ¿Esto qué implica, compañeros? Que como les he platicado yo en algunos momentos, no podemos pecar de omisión al decir, es que yo no sé cuánto es el salario mínimo ahora. Es que yo no sé cuánto tengo que pagar de X. Es que yo no sé cuánto tengo que pagar de aguinaldo. Es que yo no sé cuánto tengo que pagar de vacaciones. ¿Cuáles son las vacaciones? ¿Qué vacaciones corresponden? Bueno, entonces, atentos, anotemos. Primero, salarios. La ley nos obliga, el Código de Trabajo, ahí está establecido, nos obliga a que debemos de remunerar cuántos sueldos al año. ¿Cuántos sueldos al año debemos de trabajar? 15, 14. 15 o 14, a ver. 14, no. Sí, Pensemos, serían... el aguinaldo y el bono 14 serían 14. Exacto, 14. Eso es lo que la ley nos exige, 14. 12 de enero a diciembre, ¿verdad? Que tenemos que pagar todos los meses. Y luego tenemos el aguinaldo y el bono 14. También tenemos que sufragar las vacaciones, pero las vacaciones recuerden que están de enero a diciembre. Uno de esos meses los vamos a pagar, pero se van a pagar como vacaciones, que así está establecido. Pues, o sea, es lo único que el docente no lo va a trabajar, ¿me entienden? Esa es la claridad. Y en educación es mucho más claro. Esto quiero que les quede claro. Yo se los había platicado la anterior, en alguna ocasión, recuerdo. Si no lo recuerdo, si no fue con ustedes, pues me perdonan porque a veces se me va un poquito ya la baranda. Recordemos que la ley de educación dice que la jornada laboral para los docentes, no la jornada, sino el tiempo laboral para docentes es de enero a octubre. Ese es el tiempo oficial. Noviembre y diciembre se consideran vacaciones para los docentes. ¿Qué implica esto? Esto implica que nosotros desde el 1 de noviembre nos deberíamos de ir ya para nuestra casita y decir, ojalá, ya estoy en mi casa, ya estoy de vacaciones y me olvido del colegio. Ahora, ¿esto es la realidad en los colegios? No. ¿Cómo trabajan normalmente los colegios? Los colegios trabajan de enero a noviembre, ¿sí? Y diciembre es el mes que dan de vacaciones. Ahora, ¿eso es legal? ¿Qué piensan ustedes? Creo que no, pero solo si se deja indicado que se necesita de los maestros en ese tiempo. Correcto, fue lo que platicamos en alguna clase anteriormente, ¿verdad? ¿No es legal? ¿Qué manda? No es legal, ya solo se va dependiendo del trabajo de cada colegio, porque trabajan diferentes los colegios, ¿verdad? Sí, todos correcto. tienen su manera de trabajo, entonces dependiendo ya del colegio donde uno esté trabajando, ya va a hacer si descansa ya en noviembre, o hay colegios que trabajan hasta en diciembre. Correcto. Miren, ustedes lo que tendrían que tener es la claridad en el hecho de que van a tener presión sobre sus docentes de enero a octubre, ¿verdad? Si ustedes requieren que la gente esté en noviembre, entonces ustedes tienen que, dentro de su programación mensual o anual, si quieren hacerlo desde el principio de año, programar en qué van a requerir a los docentes, ¿verdad? Para que esto no les cause problema en el sentido de que en algún momento los docentes se quejen en la inspección de trabajo y digan, miren, es que a mí el 31 de octubre me notificaron que tenía que venir en noviembre. Y yo ya había comprado mi vuelo de
de vacaciones, hola, ¿verdad? No creo, los docentes si somos pobres, dijera aquel, y si mucho ya había ajustado para mi gasolina o mis pasajes de la Tacaná para irme de vacaciones, ¿verdad? Pero a eso en sentido voy. O sea, no se vale que como administrador educativo yo el 31 de octubre le diga a mi personal, miren, perdonen, pero vamos a venir en noviembre todavía, ¿verdad? Porque necesito que me ayuden en esto y me ayuden en esto. No. Ustedes, por lo menos desde septiembre, deberían de enviar ya la programación y decir, ¿verdad? Bueno, en octubre vamos a terminar tal fecha, entonces en tal fecha terminamos evaluaciones finales, requiero de los cuadros finales para tal fecha y terminamos tal, ¿verdad? En noviembre vamos a trabajar de tal manera. La primera semana vamos a hacer, no sé, ustedes tendrían que pensar qué es lo que haya que trabajar. En la segunda semana, evaluaciones de recuperación. Recuerden que ahí tenemos una buena llave como para poder citar a nuestros docentes y seguir trabajando con ellos, ¿verdad? En el sentido de que tengo que programar, porque la ley de educación dice que 2 semanas después de evaluarse, tienen que hacerse 2 o 3 semanas las evaluaciones de recuperación. Entonces, esto implica que si ustedes están terminando de evaluar el 16 o 18 de octubre, ¿verdad? Entonces, implica que la primera o segunda semana de noviembre tendrían que planificar las evaluaciones de recuperación. Luego viene el proceso de inscripciones y ahí también ustedes pueden cuestionar el hecho de que pueden citar a su personal para que los ayude en el proceso de inscripciones. Y podrían programar una última semana de noviembre como capacitaciones, ¿verdad? Entonces también eso entra como un justificante para requerir la presencia de los docentes, porque ustedes van a seguir acrecentando el conocimiento de sus docentes. Entonces, por eso es que implica el hecho de que ustedes puedan citarlos en noviembre y la ley no los puede ajusticiar en el sentido de, bueno, mire, noviembre ya es descanso y ellos no van a venir. No. Ahora, en algunos establecimientos públicos sí esto está muy marcado, por eso necesito que tengamos claridad. Recordemos que nosotros como administradores educativos no quiere decir que me estoy preparando solo para administrar en el área privada. En algún momento me pueda salir una mi plaza en el gobierno y de director, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener claridad que también tengo que tener conocimiento sobre el área pública, ¿verdad? Y en el área pública, sí, la mayoría de establecimientos, los docentes llegan solo hasta octubre, el 31 de octubre. A ellos ya es por tradición, podríamos decir, o por cultura educativa, tal vez no educativa, sino por cultura de trabajo, que normalmente llegan solo hasta octubre. A mí me gustaría saber, ¿alguno de los compañeros que estamos hoy conectados aquí, alguno de los compañeros que estamos aquí conectados, perdone un momentito, alguno de los compañeros que estamos aquí conectados trabaja con el gobierno y me puede informar, cómo es su jornada de trabajo? ¿Terminan en octubre o llegan todavía a noviembre si es con el gobierno? ¿Alguien trabaja con el Estado? ¿O ninguno? Liz, buen día. Yo trabajo para el Estado, ¿Sí? pero trabajo para básico. Ajá. Entonces, ¿En un instituto? mi jornada de trabajo termina en noviembre. ¿Así los hacen llevar a ustedes El todavía 31 de noviembre. El 30 de noviembre. Sí, todos los que trabajamos, para básico y diversificado hasta el 30 de noviembre. Ahora creo que la primaria sí, el 30 o 31 de octubre es su último día. Muy bien, excelente. ¿Alguien más está? Gracias, Heidi. ¿Alguien más está queriendo hablar por ahí? Sí, eso quería decir que los de la primaria, ellos dejan de trabajar el 31 de octubre. El 31 de octubre, ¿verdad? Sí. Sí. Algunos, vean, esto es interesante también que tenemos que considerarlo y tomarlo en cuenta. Algunos padres de familia se molestan y dicen, sí, es que tan harán de los maestros, que solo descansando. Pero ustedes que han tenido ya esa praxis, ese trabajo, se han dado cuenta que el trabajo de docente es difícil, es complicado. Y ahorita que se está trabajando en línea es todavía más complicado para mucha gente que no tenía la cultura, los conocimientos de trabajar en línea. Se está trabajando un estrés altísimo y realmente he visto yo algunos estudios de psicólogos que dicen que
realmente esos 2 meses son muy importantes, son muy necesarios para los docentes para dejar esa carga que tienen, ¿verdad? Pero bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero así es la vida. Entonces, seguimos, perdonen. Ya aclaramos que tenemos que trabajar los 12 meses, ¿verdad? O sea, tenemos que pagar los 12 meses más el bono 14. ¿Qué dice el bono 14? El bono 14 es un salario que se instituyó, si no estoy mal, creo que en el tiempo de Portillo, si no estoy mal, no recuerdo qué gobierno fue el que lo estableció, pero es un salario adicional que se asigna de el 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año. ¿Qué implica esto? Esto implica que si la persona ha trabajado durante este tiempo, él va a ganar un sueldo completo, sueldo base, recordemos, un sueldo base, ¿sí? Él va a ganar un sueldo base para ese bono 14, ¿me entienden? ¿Sí? Y el aguinaldo es otro sueldo base también, ¿verdad? De que ese se mide del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Entonces, en esto tenemos que tener claridad para cuando nos corresponda pagar. Esto más sucede en instancias privadas, porque recordemos que en las instancias públicas no nos corresponde a nosotros hacer los pagos. Los pagos, las instancias públicas las genera en la Oficina de Servicios Civiles, la que lleva el control de todo eso, y Finanzas es quien genera los sueldos, ¿verdad? Y hacen los depósitos en Ban Rural. Antes venía el chequecito, ¿verdad? Venía un cheque a nombre de cada persona y cada quien tenía que ir a hacer su gran fila al banco para poder ir a cobrar. Luego, en el mismo gobierno de Portillo, no sé por qué hubo ahí una negociación extraña, porque tengo que hablar con claridad, no sé por qué el gobierno de Guatemala, teniendo su propio banco, subcontrata a un banco privado, como lo es Ban Rural, porque Ban Rural es privado, y ahí genera el movimiento de todos sus empleados a nivel nacional. Parece extraño, ¿verdad? Porque si tienen su propio banco, deberían de pagarle a todo el mundo en el Banco de Guatemala, o en el Crédito Hipotecario Nacional, que son los dos bancos. Mírense esta abusiva que viene aquí a saludar. O en el Crédito Hipotecario Nacional, como les decía, ¿verdad? Entonces, parece extraño, ¿verdad? Pero bueno, esas ya son situaciones mayores que no, hasta el momento nosotros no comprendemos por qué son así, pero así sucede, ¿verdad? Entonces, vean, me gustaría, tenemos que tener claridad, ¿verdad? Con lo de cómo pagar el bono 14 en una institución privada. Por ejemplo, si yo contrato a una persona en enero, les voy a poner un ejemplo, si yo contrato a una persona en enero, en julio yo le tengo que pagar el bono 14. Dice la ley que yo tengo el tiempo como máximo para pagar el bono 14 el día 15 de julio. 15 de julio. Eso quiere decir que desde el 1 de julio yo puedo empezar a pagarlo. Eso queda a discreción de la institución, ¿sí? O de la empresa. Desde el 1 de julio yo lo puedo empezar a pagar, pero como fecha máxima tengo el 15 de julio. O sea, yo como empleado, si el 15 de julio no he recibido bono 14, el 16 yo ya me podría presentar a la inspección de trabajo y decir, ¿verdad? Mire, perdone, pero a mí no me han pagado bono 14. Y es obligatorio, pues, o sea, ahí no hay chance de decir, es que mire, no me alcanza, es que vea, no tengo recursos, es obligatorio, compañeros. Ahí no hay vuelta de hoja, o sea, está marcado en la ley, yo tengo que pagar bono 14. Y el aguinaldo es igual. El aguinaldo se trabaja del 1 de enero al 31 de diciembre. Y dice la ley que tengo del 1 de diciembre, al 15 de diciembre para poder pagar el primer 50% del salario. Esto sí me lo marca con claridad la ley. Que el aguinaldo lo puedo pagar en dos fases. Una en diciembre y otra en enero, dependiendo de la institución. Muchas instituciones lo que hacen es pagarlo en diciembre, ¿verdad? Y entonces cancelan los primeros 15 días de diciembre la primera parte y la segunda parte la cancelan la primera quincena de enero. Tengo hasta el 15 de enero para poder pagar la segunda parte.
Ahora, muchos colegios también lo que hacen es que, por ejemplo, uno llega el 30 de noviembre, es el último día, ¿verdad? Entonces ese día le entregan a uno su chequecito y el maestro recibe el sueldo de noviembre, de diciembre, que serían las vacaciones, ¿verdad? Y el aguinaldo completo de una vez. O sea, el colegio, para salir de responsabilidades, paga los 3 sueldos en el mismo momento y se acabó el problema, ¿verdad? Muchos de los colegios privados. Pero la ley no nos obliga a que sea así. Lo que sí nos obliga es a pagar las vacaciones y el mes de noviembre va a ser el mes vencido. Eso sí, recuerden, eso también es interesante y lo tenemos que saber. La ley dice, ¿cuándo es el último día que ustedes, a ver, si alguien lo sabe, pero si ustedes lo supieran, me gustaría escucharlos. ¿Cuándo es el último día que tenemos para poder, o el día que tenemos para pagar un sueldo normal de mes? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? Si no estoy mal, creo que hasta el 5 de cada mes. 5 No. de cada mes. No sé. Ay, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, les voy a comentar. La ley, vean cómo es de claro esto, ¿verdad? Y a veces cómo es que las personas abusan de la confianza y del trabajo de las personas. La ley dice con claridad, y eso vayan tomándolo en cuenta. Pan para tu matate, dijera mi papá. Todo lo que es interesante para mi futuro trabajo, yo lo meto en mi matate, o sea, en mi morral, ¿verdad? Y lo voy guardando. Dice la ley, los salarios se deben de pagar como máxima fecha el último día hábil de mes. El último día hábil de mes. ¡Hola! ¿Qué implica eso? Vamos a revisar, por ejemplo. Voy a abrir aquí ahorita en mi escritorio. Vean, por ejemplo, ahorita mayo, casualmente, termina el 31. El 31 termina un día domingo. ¿El domingo es día hábil? No. No. ¿El sábado es 30? ¿Es día hábil? ¿Tampoco? Poco día hábil, ¿verdad? Para educación, no. Entonces, el último día hábil es el 29 de mayo. ¿Cuándo nos corresponde pagar a nosotros el salario? El 29 de mayo. Esto lo tienen que tener ustedes con mucha claridad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho abuso. Yo sé que a veces la situación económica de los establecimientos es difícil, ¿verdad? Y a veces no han pagado los docentes, no han pagado los padres de familia. Ahorita se está viviendo una crisis bien difícil, miren ustedes, porque hay muchos padres de familia que están con una situación bien apretada y no pueden pagar. Y el bendito gobierno ofreciendo el tal bono de 1,000 quetzales y que lo va a dar y que lo va a dar y nada, no se mira por ningún lado. No sé si alguno ya lo haya recibido, pero por el momento que yo tenga conocimiento de personas que hayan recibido ya ese bono, no sé. Ya realmente hay gente que sí se ve con mucha necesidad. Entonces, eso sí tenemos que tener claridad. El sueldo se paga el último día hábil de mes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si revisamos febrero este año, febrero tuvo 29 días este año y el sábado, el 29 fue sábado, entonces yo tendría que pagar como último día, en el mes de febrero, tuve que haberlo pagado el viernes 28, ¿verdad? Eso es bien importante y bien claro, jóvenes. Ahora, ¿qué hacen algunas instituciones? Definen fechas antes de que termine el mes para pagar. Las que tienen una solvencia económica fácil, que no se quieren complicar la vida, definen una fecha y así nos están complicando la vida. Por ejemplo, nosotros en nuestra institución, bendito sea el Señor, que en algunos momentos se nos ha facilitado un poco la situación, entonces hemos definido nuestra fecha de pago 28 de cada mes. Entonces, todo nuestro personal ya sabe que el 28 de cada mes les llega su depósito, ¿verdad? Y normalmente trabajamos, ¿cómo pagamos nosotros? Con transferencia a depósito, ¿verdad? Es la forma más práctica, más rápida. Vean, tan práctico se monta en Excel la planilla, se monta la planilla en Excel y luego simplemente es de presionar un botón, darle OK y gira todo el dinero para las cuentas bancarias, se acabó el problema. Hay algunas instituciones que no pueden trabajar así, no les gusta trabajar así, les gusta más trabajar a mano y allá vamos pues a girar cheque por cheque a mano para cada docente y hacer los cálculos, ¿verdad? De cómo trabajar. Vean, me estoy quedando un poquito encerrado en todo esto, pero creo que es muy interesante y es importante que vayan tomando nota de todo lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque esto que les estoy diciendo realmente es bien, bien interesante. Por ejemplo, otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Mire,
señor, hágame favor, fíjese que el profe vino tarde tal día. Bueno, ¿qué día fue? El día lunes. ¿A qué hora se entró? A tal hora. ¿Y tiene la constancia? Sí, porque como marcamos con reloj electrónico. Muy bien. Ya lo notaron. Al final del mes, 4 días llegó tarde. Descontémosle. Hagamos el cálculo ahí y le descontamos el sueldo. Y llega el sueldo con menos valor. Eso es ilegal. El Código de Trabajo dice que ustedes no le pueden descontar o tocar el salario a los empleados por ningún motivo, a menos que lleven un proceso específico de cómo cuestionar el salario para esta persona, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hago? Porque también ahí estoy yo amarrado de las manos, pues, entonces, ¿qué? Que los maestros lleguen tarde siempre y que sigan cobrando igual. No, no es correcto. Entonces, para eso existen los procesos. Y miren, son delicados, porque ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dejar constancias. ¿Cómo lo hemos platicado? Por escrito siempre, ¿verdad? El docente está llegando tarde, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le suscribo un conocimiento. Maestro, venga, por favor. Mire, esta es una llamada de atención verbal, pero voy a dejar una constancia escrita. Hoy le hice una llamada de atención verbal porque llegó tarde. Le pido que por favor se presente temprano. Su horario es de tal a tal hora. Bueno, firma, primera. Segunda vez, llamada de atención otra vez. Tercera vez, ya empiezo a suscribir actas. Y luego, pues entonces, es bien importante, miren, el Código de Trabajo es el que nos regula, ¿verdad? Y en alguna parte del Código de Trabajo dice con claridad que si algún docente está incumpliendo con responsabilidades, se le puede sancionar. Y entonces ustedes ya pueden emitir la sanción, y la sanción debe de ser suspensión laboral, ¿me entienden? Entonces, ahí sí aplica el poder de descontar el día, pero es porque ustedes le suspenden el día de trabajo. Entonces, mire, profe, y aquí ya le suscribí yo 2 llamadas de atención verbal, ya le suscribí 2 actas, y usted no entiende, entonces ahora le vamos a aplicar una sanción. Queda suspendido del trabajo el lunes tal. No se puede presentar a trabajar ese día. Les va a hacer falta, no va a llegar, pero no le van a pagar ese día. Y ahí, sí, la inspección de trabajo no les puede decir nada, ¿me entienden? Porque están haciendo el proceso. Y para esto es bien importante que uno como administrador educativo sepa cuáles son sus derechos, ¿ya? Y sus obligaciones. Y también podemos generar como empleadores, un reglamento interior de trabajo. No es que podamos generarlo, debemos de crearlo. Toda institución debe de tener un reglamento interior de trabajo. Y ahí en ese reglamento interior de trabajo tienen ustedes que tener todo lo referente a su institución. Horarios, tiempo de trabajo, cómo se deben de presentar vestidos los maestros, a qué hora deben de llegar, a qué hora se deben de retirar, en qué aspecto deben de llegar. Ahí pueden incluir ustedes que no pueden llegar tomados, que no pueden llegar con olor a cigarro, que no pueden, híjole, todo lo que ustedes consideren, deben de tener su reglamento interior de trabajo, y ese es el que más los va a ayudar. Entonces, cuando el docente está incumpliendo, en el mismo reglamento interior del trabajo ustedes van a notar, al maestro se le va a hacer tantas llamadas de atención y la siguiente vez se le va a sancionar. Y miren, la ley dice que ustedes los pueden sancionar incluso hasta con 1 semana de suspensión de trabajo. Entonces, imagínense, pues no van a tener al maestro esa semana, pero el maestro se va a ver bien afectado con 1 semana de menos de salario ustedes, no cualquiera. Entonces ya el maestro va a pensarla detenidamente y va a decir, no, mejor hago el esfuerzo y llego más temprano, pues, y no falto, ¿va? Porque ya quedarme 1 semana sin trabajo, sin ganar, me va a afectar en mi economía, definitivamente. Esa sería la forma de cómo poder descontar el salario. Ahora, miren, la mayoría de colegios hace lo contrario, hace lo que yo les decía al principio. El maestro fulano de tal vino tarde. Notemos, ¿cuánto faltó? Media hora tarde. En el mes se atrasó 2 horas. Hagamos el porcentaje de cuánto gana por hora y le descontamos eso y se lo descontamos. Prohibidísimo, prohibidísimo. Ese maestro se puede ir a quejar a la inspección de trabajo, les llaman la atención a ustedes, les pueden poner una multa y hacen que les devuelvan el dinero que le descontaron a ese maestro. ¿Qué piensan? ¿Escucho comentarios? Mira, que en mi colegio, o sea, en la institución donde yo trabajo, no
nos hacen descuento, digámosle, monetariamente. Más que todo nos piden de que el tiempo, nos hacen el recuento trimestralmente del tiempo que llegamos tarde y ese lo tenemos que reponer en dado momento en alguna actividad o en lo que ellos soliciten de nuestro apoyo. Excelente, excelente. Mire, interesante. Ahora, ¿es legal? No sé, no sé. No sé si tengan reglamento interior del trabajo. Compañera, cuénteme, ¿les han comentado a ustedes si tienen reglamento interior de trabajo ahí en su colegio? Por lo que yo sé, sí. O sea, nos hacen, más que todo en el reglamento. Ahorita que recuerdo, Claro. sí, en el reglamento yo en eso, de las Gracias, horas Paola. o tiempo que De llega tarde. reponer. Gracias, Paola. Reponer. Vea, es interesante. Recuerden que los colegios tienen sus reglamentos, pues, ¿verdad? Y puede ser un reglamento que aplique a estudiantes y a maestros y que no sé qué. No. Pero aparte es el reglamento interior de trabajo. Ese lleva un proceso. En el Ministerio de Trabajo hay un formato especial en donde se descarga ese formato y ahí se hace el reglamento interior. Y dice la ley que ustedes hacen su reglamento interior de trabajo y lo envían al Ministerio de Trabajo. Ellos lo revisan. O sea, ustedes no van a poner lo que quieran también, nada más. Bueno, aquí el maestro entra a las 6 de la mañana y se va a las 5 de la tarde, tiene que venir los sábados y los domingos y etcétera, etcétera, y ponen lo que ustedes quieren. No, o sea, tiene una normativa, tiene una base, y ustedes descargan esa base de la página del Ministerio de Trabajo y empiezan a fundamentar su reglamento interior. Luego de que ya lo tengan hecho, lo tienen que enviar al Ministerio de Trabajo, o sea, una inspección de trabajo, y ahí un inspector de trabajo se sienta a revisarlo. Miren, es un proceso largo. En la ocasión que a nosotros nos correspondió en el colegio organizar nuestro reglamento interior de trabajo, nos llevó más o menos 5 meses hacer el proceso. Más o menos nos llevó unas 2 semanas, 3 semanas, así sentados detenidamente, analizando punto por punto, porque miren, así como los puede ayudar el reglamento interior de trabajo, puede ser un arma en contra de ustedes también, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque pueden ustedes equivocarse en algún momento y poner algún detalle ahí que luego se les dé vuelta, ¿me entienden? Y que les sirva de arma al empleado para justiciarlos a ustedes, ¿me entienden? Entonces, por eso tienen que estar muy bien pensado el reglamento interior de trabajo, ¿ya? Bueno, entonces, hacen ustedes su reglamento interior de trabajo, ya lo tienen bien fumadito, bien hecho, bien arregladito, y entonces lo envían a la inspección de trabajo. Y un inspector se dedica a leerlo, ¿verdad? Y él les va haciendo las correcciones ahí, va anotando, no, esto está prohibido por la ley, usted no puede exigir esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto aquí, esto allá, esto acá y toda la cosa. Y se los envían de nuevo. Entonces le dicen, bueno, mire, está bien, pero hay que hacer algunas correcciones y ahí le anotamos, esto no lo puede poner, esto no, esto cámbialo, esto quítelo, esto aquí, esto allá, bla, bla, bla. Lo terminan, hacen ustedes las correcciones y lo vuelven a enviar. Vuelve el inspector a hacer otra revisión y si ya le parece, entonces hacen una resolución donde dice el Ministerio de Trabajo, a solicitud del señor fulano de tal, representante del colegio tal, envía el reglamento interior de trabajo, el cual fue analizado y fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, el cual le da la facultad para que se utilice como una ley interna del colegio para regular el funcionamiento del mismo. Este documento entra en vigencia a partir de la fecha de entrega, debe de ser publicado y entregado al personal del establecimiento, etcétera, etcétera. Llega el inspector de trabajo al establecimiento con ustedes, con el nombramiento, con la autorización, llama a 2 personas del personal, fíjense cómo es de formal esto, llama a 2, ya sea un administrativo o un maestro, y les dice, miren, aquí el colegio está organizando ahorita un reglamento interior de trabajo, aquí están todas las normas, todo lo que ya se autorizó por el Ministerio de Trabajo. Yo necesito que ustedes lean detenidamente este reglamento interior de trabajo, que vean si no se están dañando sus intereses. Vean, imagínense cómo les habla de claro el inspector al personal. Es decir, ustedes son los representantes de todo el personal, ustedes van a leer este reglamento interior de trabajo y me van a decir si no hay alguna de las normas que aquí pusieron que los dañe a ustedes como personal docente, ¿ya?
Y luego de hacer el análisis, nos volvemos a juntar. Entonces ya le dejan una copia a los maestros. Ellos, maestros, son los responsables. ¿Verdad? Ellos tienen que leer ese documento y después hay una siguiente y última reunión donde los docentes dicen, sí, estamos de acuerdo, todas las normas están bien porque es algo que sí tiene que ser y que se tiene que cumplir y estamos de acuerdo. Entonces está el patrono, el empleado y la inspección de trabajo. Todos están de acuerdo, firman el documento y a partir de ese momento tiene validez el reglamento interior. Sin embargo, la ley también nos obliga a que a los empleadores tenemos la obligación de socializar el reglamento interior, ya aprobado. O sea, yo tengo como empleador, ¿verdad? Como patrono, tengo la obligación de citar a todo mi personal, docente y administrativo, y socializarles el reglamento interior. ¿Cómo lo podemos hacer? Está en una reunión de trabajo, siento a todo el personal ahí y vamos leyendo reglamento por reglamento. Lo voy proyectando en una cañonera y lo vamos leyendo, lo vamos analizando, lo vamos viendo. Una forma. Otra forma, mando a imprimir pequeños reglamentos interiores de trabajo, el que ya me autorizaron, y le entrego uno a cada uno. Y me firma de constancia de recibido cada uno. ¿Me entienden? Ahí también lo estoy socializando. Y por último, dice la ley que, por ejemplo, en la sala de docentes, yo tengo que crear un espacio donde diga reglamento interior de trabajo. Y ahí coloco el reglamento interior de trabajo. Aparte, en la subdirección o en la dirección, tengo que poner un espacio donde diga reglamento interior de trabajo y ahí mantengo el reglamento interior de trabajo. ¿Me entiende? Y entonces, esa va a ser nuestra ley más poderosa a nivel interno, ¿verdad? Esa es la que nos va a regular y la que nos va a saber llevar para arriba y para abajo. Y ahí es donde yo tengo que tener claridad con todo para poder saber si le puedo descontar o no le puedo descontar a las personas. Si el tiempo que llegó tarde me lo va a reponer en días en los que yo necesito, como lo que mencionaba Paola, ¿verdad? Que es bien interesante. Pero si ustedes no lo tienen reglamentado, entonces, por ejemplo, Paola, a usted le dicen, mire, que usted tiene que venir entonces este viernes en la tarde porque va a reponer estas horas que se atrasó. Pero ellos no lo tienen reglamentado. Usted después, con el tiempo, se puede ir a quejar a la inspección de trabajo y decir, mire, a mí me están obligando a ir al colegio. Yo estoy yendo en las tardes y estoy marcando. Yo entro a la 1 de la tarde y salgo a las 5 de la tarde. Y esas 5 horas no me las están pagando. A un inspector de trabajo al colegio, verifica el libro de anotaciones de horario o el reloj de marcaje, verifica que sí está llegando, les dice, quiero ver su reglamento interior de trabajo. No, fíjese que aquí nosotros no tenemos reglamento. ¿Y usted por qué está obligando a la gente a venir en la tarde? Es que fue un acuerdo que quedamos. No, eso no está autorizado en la ley. Eso no es permitido. Entonces, usted viene y le paga esas 5 horas o lo sanciona. ¿Me entiende? Entonces, de ahí la importancia de tener nuestro reglamento interior de trabajo, porque es el que nos va a regular a nivel interno todas nuestras leyes, además del código de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante. Entonces, perdone que lo interrumpa. ¿sí, aquí Paola? me surgió una duda, porque, por ejemplo, si uno fuera a quejarse y todo el proceso que usted nos dice acerca de que las horas que no nos pagan, uno lleva las de perder, sinceramente, ¿verdad? ¿O qué dice usted? ¿Por qué dice usted que lleva uno de preparación? Porque, no sé, sí, porque me pueden despedir por el hecho de irme a quejar, porque se supone que en dado momento uno quedó como que de acuerdo con ellos en pagar esas horas de esa forma, pero no sé, ustedes sabrían decir o sacarme de esa duda, porque al final yo considero que uno como empleado lleva las de perder. Gracias, Paola. Ajá. Vean, qué interesante la pregunta de Paola. Y sí, por eso, ahorita que ustedes son estudiantes y que son empleados de una institución, deben de empezar a pensar cuando ya les toque ser el empleador, ¿me entienden? Y aquí entran muchas cosas en juego, principalmente la dignidad de la persona, ¿sí? La responsabilidad y la honestidad de las personas. Porque como dice Paola, si yo ya me había puesto de acuerdo con mi personal docente y todos estábamos de acuerdo porque a mí me hablaron con claridad de que así tenía que ser, entonces sería deshonesto que yo me vaya a quejar a la inspección de trabajo, aunque no esté regulado en una ley, porque se supone que tengo palabra y para eso estamos hablando. Pero en la realidad de la vida las cosas no son así. Uno se puede poner de acuerdo con las personas, uno puede conocer a las personas y decir, él es muy honesto, él me va a cumplir con todo y no voy a tener problemas. Y cuando de repente lo sentimos,
ya estamos en la inspección de trabajo demandados, ¿verdad? Entonces, ¿llévalas de perder el docente? No al 100%. ¿Que va a quedar mal con las autoridades? Sí, va a quedar mal con las autoridades y la puedan empezar a ver un poquito mal, ¿verdad? Puedan empezar a tener un poco de depresión en el colegio, también, ¿verdad? Que puede pasar y que es lógico. Que la puedan despedir en algún momento, miren, esto es bien difícil ustedes, pero la ley con mucha claridad dice, cuando un empleado ya no le sirve a la institución tiene el derecho de poder dar por finalizado el contrato de trabajo, siempre y cuando tiene una sanción, ese derecho, siempre y cuando la institución le pague todo lo correspondiente a su indemnización. ¿Por qué? Porque las prestaciones laborales, que son vacaciones, aguinaldo, bono 14, esas son obligatorias. Esas nunca nos las podemos quitar de encima. Ahora, la indemnización, esa se aplica solo cuando a mí me despiden. Entonces, por eso la ley dice, si a usted el empleado ya no le sirve, ya no le parece, no tiene situaciones en dificultad con ella, usted tiene todo el derecho de despedirlo. Simple y sencillamente le dice, mire, perdone, pero por reestructuración, a mí ya no me parece la forma como está trabajando, como sea el contexto que ustedes crean, aquí vamos a dejar por finalizado el contrato de trabajo, pero aquí están sus prestaciones, lo que la ley me obliga. Bono 14, aguinaldo, indemnización. Indemnización. ¿Y qué es la indemnización? La indemnización dice que se debe de calcular un sueldo completo por cada año laborado o porcentaje, ¿verdad? ¿Me entiende? O sea, trabajó 5 años y 5 meses, entonces le pagan 5 sueldos enteros más el porcentaje de los 5 meses. Entonces, por ejemplo, lo que decía Paola, bueno, es que a mí me despidieron de una vez por haberme ido a quejar a la inspección de trabajo. Mismo, lamentable, es una actuación errónea del administrador, porque no debería de ser así, porque el administrador es el que está actuando mal, pero me despidió. Bueno, ¿y le dieron su indemnización? Sí, me pagaron todo. No puede reclamar usted nada. Aunque usted se vaya a quejar a la inspección de trabajo, es que yo no quiero que me despidan, porque yo tengo tantos años de trabajar en ese colegio, yo amo ese colegio y no quiero que me despidan. El inspector le va a decir, ¿le pagaron su indemnización? Sí, lo siento. Hasta ahí tenemos responsabilidad. Entonces, uno como empleador tiene, imagínense si ustedes se toparan con un empleado malo, que llega bolo, que está viendo mal a las güiras, que es chismosazo, y ustedes lo necesitan despedir y él no está de acuerdo y se va a quejar al inspector de trabajo y la inspección de trabajo los obliga a mantenerlo ahí. Eso sería algo terrible, pues. Aunque en el sector oficial es más difícil, en el privado no. Sí, Paola creo que quería volver a hablar. O alguien estaba por ahí que quería opinar. Yo tengo una duda. Digamos que alguna persona que su sueldo ha ido cambiando durante los años que ha estado y si al momento de despedirlo porque, así como usted dice, porque ya no le es útil en la institución, ¿cuál sería se hace un porcentaje el valor? ¿no? ¿O cómo se? Ajá. Va. Mire, pues, la ley dice que usted le tiene que promediar los últimos 12 meses de salario. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para aquí para que nos quede bonito en este sentido. Voy a dejar de mostrar. Vamos a ver. Ustedes me dicen si ya ven mi pantalla. ¿Ya? Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces vean. Vamos a entrar aquí a Excel. Vamos a suponer que el señor entró ganando el sueldo mínimo. No exacto. Entonces, aquí rapidito, vamos a hacer esto. Enero. Los últimos 12 meses estamos promediando. Enero, febrero, marzo. A ver si funciona esto aquí. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Ahí estamos. Él en enero ganó 2.900, o sea, estaba ganando el sueldo base, en marzo igual, aquí ya le empezamos a aumentar porque ya empezó a hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Y aquí lo hizo mejor. Es así rapidito, ¿verdad? Y los últimos 3 meses, uy, chica, un desempeño calidad. Pero ya no nos sirve y lo tenemos que despedir. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto le voy a pagar? ¿Le voy a pagar 2.900? ¿Le voy a pagar 3.300? ¿Le voy a pagar 4.000 o le voy a pagar 5.000? Bueno, entonces la ley dice que hago un promedio. El promedio de los últimos 12 meses. De los últimos 12 meses, ¿sí? Y ese podría ser el salario. Yo creo que es de los últimos 6 meses, fíjense si no estoy mal. Ahorita exactamente no recuerdo, pero sí, creo que es los últimos 6 meses. Voy a modificar aquí. Promedio. Calculo los últimos 6 meses, que digamos que yo lo despedí en diciembre, ¿verdad? ¿Correcto? $4,285.71 sería el promedio. Entonces ese sería el cálculo que yo le tengo que hacer. ¿Me entiende? Vamos a suponer que este fue el salario que tuvo en el año 2019. ¿Sí? Y en los años anteriores, pero él está trabajando con nosotros desde el 2012. 2012, 2013, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, etcétera, etcétera, hasta el 2019 trabajó con nosotros, ¿sí? Hasta el 2019, aquí estamos. Va. Entonces, estos son los años que él ha trabajado con nosotros. Por supuesto, en el 2012 él ganaba 1.800 quetzales, pongámosle, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa son los últimos 6 meses, ¿ya? Que es este promedio que yo les hice aquí ahorita. Entonces, esto implica que cuando yo le pague la indemnización a él, yo le voy a tener que pagar 4.285.71 del 2012, del 2013 y así de cada año, ¿me entiende? Entonces, esto sería lo que yo le tengo que pagar a él de indemnización. Yo le tendría que pagar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 34.285.68 quetzales. Eso sería lo que yo le tengo que pagar a la persona. ¿Ahí estamos, Josué? Chili, gracias, muy amable. Y a eso se le suma el bono 14 y el aguinaldo, ¿verdad? Sí, el bono 14, recordemos que es... este es el sueldo base. Estamos hablando de esto del sueldo base. Recordemos. Lo voy a aprovechar. Sueldo base. Bonificación. Incentivo, que es la de que la ley nos obliga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí con este ejemplo, ¿cuánto fue el salario último que tuvo el señor? El último sueldo que tuvo fueron 5,000 quetzales. 250 que nos obliga la ley a pagar. ¿Sí? ¿Correcto? De esto sería el sueldo más bonificación. Sueldo más bonificación. ¿Verdad? ¿Sí? La suma de estos dos serían, él va a ganar 5,250. Ahora aquí le tengo que descontar el X, ¿verdad? X patronal, laboral, perdón, que es el sueldo base por el 4.83% menos, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que el sueldo real, él va a ganar los 5,000 más los 250 menos los 241.50 que paga de X.
Entonces, el de sueldo real va a ganar 5,008. 5,008. Pero, ¿sobre qué base vamos a calcular nosotros siempre el bono 14 y el aguinaldo? Sobre el sueldo base, o sea, sobre estos 5,000 quetzales, ¿ya? Entonces, como él trabajó aquí todo el año, yo le tendría que pagar de aguinaldo a esta persona, yo le tendría que pagar 5,000 quetzales. Lo estoy despidiendo en diciembre. De bono 14, como ya le pagué en junio el bono 14, entonces ya solo le calculo medio año, ¿verdad? Entonces lo que hago es que estos 5,000 lo divido en 2 y son 2,500. Entonces de bono 14 le pago, bono 14, 2,500. 2,500. Y me hace falta aquí pagarle vacaciones. ¿Ya? Si él trabajó hasta diciembre y no había gozado sus vacaciones, yo tengo la obligación de pagarle sus vacaciones, que es un sueldo más, un sueldo base. ¿Cuál fue su base, su sueldo base del último sueldo? 5,000 quetzales. Entonces, esto es lo que yo le tendría que pagar. Tendría que pagar aguinaldo, más bono 14, más vacaciones, ¿verdad? Son 12,500, más 34,285.68 de indemnización. Esta persona va a ganar al final, le tendríamos que dar un cheque por 59,285.68. ¿Ya? Esa sería la forma de calcular más o menos así rapidito los salarios. Para la próxima clase les voy a crear, porque no tenía contemplado esto, les voy a crear una plantilla específica de una vez, donde ya está cómo hacer los cálculos y todo, y la vamos a compartir y la vamos a trabajar aquí con unos sueldos reales y un tiempo real de un docente, ¿de acuerdo? Vamos a tener una idea de cómo vamos a liquidar a un docente y cómo le vamos a pagar, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí, compañeros? Muy bien, para servirle. Voy a volver a cargar mi presentación porque por compartir la pantalla la pierdo. Entonces, para seguir trabajando. Entonces, vean, lo de los salarios, que fue donde nos quedamos hace 8 días, pero es un tema bien interesante. Bien interesante porque tenemos que tener mucho conocimiento en esto, compañeros, porque es algo que lo tenemos que trabajar al centavo. ¿Por qué? Porque si en algún momento no pagamos bien, miren, la ley es bien fuerte, ustedes. Y yo he vivido algunas experiencias con algunos docentes que no les han pagado bien, y era yo lo que les explicaba, ¿verdad? Que el docente, a pesar de que hayan llegado a un acuerdo verbal, pero no dejaron una constancia escrita, ahí van los problemas. Entonces, después de todo, el docente, después de que ya le pagué, se va a quejar a la inspección de trabajo, y entonces la inspección de trabajo me hace hacer un reajuste y me obliga a pagar lo que no le había pagado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, continuamos. El siguiente tema decía, proporcionar incentivos y prestaciones. Ya platicamos un poquito de esto, ya nos fuimos, ¿verdad? Las prestaciones son las laborales, son las obligatorias. ¿Qué tenemos? El bono 14, el aguinaldo y las vacaciones, ¿verdad? Eso nos obliga la ley a pagarlo todos los años y todas las veces que corresponde pagarlo. Esas serían las prestaciones. Ahora, incentivos. Ya platicamos también un poquito de esto, ¿verdad? Algunos compañeros me decían, mire, en el colegio sí tenemos algún incentivo económico de vez en cuando, nos apoyan con algunos centavos. Bueno, qué bueno, es muy difícil que algún establecimiento genere algún bono adicional, ¿verdad? Por productividad, por ejemplo, pero hay algunos que sí los generan y esa es una bendición. Ustedes realmente, uno como empleado se siente tan satisfecho que en algún momento, por ejemplo, a final de año, ¿verdad? Se acerca el dueño del colegio y le diga, mire, Juanito, aquí está su chequecito extra. Hola, ¿y esto, don Jorge, de qué se trata? Es un bono de productividad. Felicidades, le agradezco mucho. Miren, hasta en eso tenemos que tener cuidado. Ahorita que me recuerdo. ¿Por qué? Porque dice la ley que a la hora de que a uno lo despidan, todos estos bonos de productividad, viáticos y todos los gastos que se generen con respecto a el trabajo se consideran para empleado sueldo. ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que a la hora de que usted despida al empleado, ¿verdad? Cuando le haga su indemnización, le debe de calcular esos últimos 6 meses, como me preguntó Josué, ¿verdad? Le calcula bien esto y le tiene que sumar los bonos de productividad y le tiene que sumar los viáticos que le haya dado. Si usted le daba viáticos para combustible, viáticos para alimentación, viáticos para hospedaje, eso se considera al final como salario. Entonces, usted tiene que considerar todo eso y eso también lo tiene que poner como representación a la hora de pagar la indemnización del empleado porque usted lo está despidiendo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, uno puede dar el incentivo, pero ¿y por qué no mejor lo dejamos de otra manera? No lo voy a poner como bono por productividad, sino que por ayuda económica. Hago el chequecito, ¿verdad? A nombre de Juan Pérez, 2,000 quetzales por ayuda económica. Mire, Juanito, yo sé que usted no es que necesite ayuda económica, ¿va? Pero esto es porque se ha portado buena onda con nosotros aquí en el trabajo, nos ha sacado de muchos aportes, aquí están unos 2,000 quetzales en el año. Ese es un excelente incentivo. Y me estoy cuidando yo como patrono para que no se me cargue como salario, porque en algún momento yo tenga que despedir al empleado y le tenga que estar pagando eso, ¿me entiende? Entonces, en eso también hay que tener cuidado. Entonces, ahí hablamos ya un poquito sobre incentivos y sobre prestaciones. Continuamos. Evaluación del desempeño. Es muy importante, por lo menos lo debemos de hacer una vez al año, como mínimo una vez al año. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué sugerencias tienen? Algunos de ustedes que tengan experiencia, les hayan hecho evaluación de desempeño en su trabajo, ¿se las hacen? Esa es una muy buena pregunta. ¿Les hacen evaluación de desempeño en su trabajo? Vamos, compañeros. ¿No? ¿Sí? Creo que no. Creo que no, ¿verdad? Nadie. No sé. A la mayoría no le hacen evaluación de desempeño, ¿verdad? Esa es una situación bien difícil ustedes y complicada, ¿verdad? Pero sí es bien importante, es parte del trabajo. O sea, nosotros lo tenemos que hacer, hacer, ¿verdad? ¿Por qué les digo yo esto? Porque es una herramienta en la que yo me puedo fundamentar en algún momento por alguna situación en la que yo tenga que despedir incluso a alguien del trabajo, porque entonces en mi evaluación de desempeño la persona me está saliendo mal, ¿me entienden? No me está sacando el trabajo adelante. Entonces, por eso es bien importante hacer este proceso, ¿me entienden? Porque ustedes tienen la obligación de hacer su evaluación de docentes. Y lo más importante es que tienen que hacer su evaluación de docente, pero le tienen que informar al docente el resultado de la evaluación docente, ¿me entiende? No es nada más de que, bueno, ya hice mi evaluación docente y ahí terminó la fiesta. No, ustedes tienen la obligación, ¿verdad? De tener que informarle al docente, ¿verdad? Entonces, perdonen que me estoy perdiendo un momentito, pero es que estoy pasando lista de una vez, porque si no después perdemos el tiempecito y a mí sí me llevan ahí, me monitorean para ver si estamos pasando lista o no. Entonces, por ejemplo, les voy a dar la experiencia de nosotros. Nosotros, ¿cómo hacemos la evaluación de desempeño? Generamos un programa, tenemos específicamente un programa, ¿verdad? Montado con varias preguntas y pasan al laboratorio de computación todos nuestros estudiantes, como la evaluación docente que hacen en la universidad, más o menos parecida, ¿verdad? Y ahí hacemos la evaluación. Todos los estudiantes opinan sobre todos los docentes, si cumple, si es responsable, si prepara sus clases, si hace esto, si hace el otro, si hace aquí, si hace allá, y luego el mismo programa nos genera ya unas gráficas donde nos da la información. Adicional a eso, hacemos una evaluación de desempeño por departamentos, o sea, los auxiliares hacen su propia evaluación de desempeño y presentan su informe. Dirección hace su evaluación de desempeño y presenta su informe. Y administración, que yo soy el encargado de administración, también hago mi evaluación de desempeño y presento mi informe. ¿Qué evalúo yo, por ejemplo, en administración? Horario, que sea puntual el maestro, y reviso el reloj de control de horario. Como nosotros pagamos por planilla, nosotros por planilla electrónica, nosotros hacemos el depósito, o sea, solo generamos cada 28 de mes el sueldo. Entonces,
ellos tienen la obligación del 29 presentarse a firmar la planilla, porque ya se les pagó. Eso también lo envío yo entre el informe que hago, ¿verdad? Porque miren, a veces hay docentes que pasan 2 meses y no llegan a firmar, o 3 meses y no llegan a firmar. Y como les digo yo, miren, señores, perdonen, pero el 28 de cada mes su sueldo, ahí está. Usted tiene la obligación del 29 de venir a firmar. Eso también lo reporto, ¿verdad? ¿Me entienden? Y varios otros detallitos, ¿verdad? Si llega a firmar, si está cumpliendo, cómo va con sus trámites del IC, si está al día en todo eso es lo que informa. Luego nos reunimos como equipo de trabajo y hacemos una evaluación general, y la señora directora, que es la representante del colegio ante los docentes, ¿verdad? Y la que lleva todo el mando ahí ante los docentes, ella va reuniendo a los docentes el último día de trabajo y les entrega los cursos para el próximo año, y de una vez le entrega su desempeño laboral de ese año. Le dice, va, miren, aquí los estudiantes creen que ustedes así, asá, acuyá, con gráficas y toda la cosa, ¿verdad? Para que la docente sepa con mucha claridad, la o el docente sepa con mucha claridad cómo le está yendo, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, eso es bien interesante hacer ese proceso, ¿verdad? Porque si no, el maestro está como quien dice, bueno, yo estoy haciendo bien mi trabajo, ¿verdad? Yo no tengo problema, entonces ahí voy, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos si realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo, y de repente llega la sorpresa, ¡oh, sorpresa! Fíjese que ya no va a trabajar con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está trabajando bien, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es hacer la evaluación de desempeño e informarle a la gente con mucha claridad. Mire, usted está fallando en esto, entonces de una vez vamos a llegar a un acuerdo. Yo le voy a decir, si usted no mejora en esto, definitivamente el próximo año ya no lo vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces es bien interesante esto, chicos. ¿Alguna duda de lo que llevamos? ¿No? Ahí vamos. Vale, muy bien, ahí vamos, ¿verdad? Bueno, luego dice comunicar, entrevistar, asesorar y disciplinar. La comunicación es bien importante en el proceso de administrar el personal. Tenemos que estar muy comunicados con ellos. Por eso les decía, esto de la evaluación de desempeño es bien interesante, porque ahí yo le informo con claridad al docente cómo está trabajando, ¿verdad? Siguiente. No quiere la cosa. ¿Qué problemas nos podemos evitar administrando bien al personal? Nos podemos evitar el contratar a una persona equivocada para un puesto. Si yo hago bien mi trabajo y lo administro bien, yo no voy a contratar a una persona que me entre a dar problemas. Si yo no sé hacer bien mi selección de personal, voy a contratar personal que después solo me entra a perjudicar el trabajo. Eso ténganlo claro, chicos. Eso es muy, muy claro, ¿verdad? Tener una alta rotación de empleados, o sea, es que como no estoy haciendo bien mi trabajo, tengo que estar cambiando de puestos a mis empleados para ver en dónde me funciona mejor, ¿verdad? Entonces ese problema me lo evito si yo elijo bien mi personal. Luego, que su personal no haga su mejor esfuerzo. Bueno, es que como no estoy eligiendo bien al personal. Entonces, fíjese que a ella la contratamos de secretaria, pero tiene una maestría en no sé qué y un doctorado no sé cuánto. Miren, ella no va a estar haciendo bien su trabajo. Aún tenga una maestría y un doctorado, ella se va a sentir incómoda en ese puesto. ¿Por qué? Porque tiene unos aspectos muy altos para el puesto que tiene, ¿me entienden? Y entonces no va a desarrollar bien su trabajo porque ella se va a sentir muy grande en un puesto pequeño, ¿me entienden? O se va a sentir incómoda. Entonces, por eso es bien interesante eso también. ¿Qué otro problema me puedo perder? Evitar perder tiempo en entrevistas inútiles, ¿verdad? A veces pierdo un montón de tiempo en gente que realmente no me va a llegar a ayudar en nada en el trabajo. ¿Qué otra cosa me puedo evitar? Que su empresa sea demandada por acciones discriminatorias. Uy, cuidadito con esto, ¿verdad? Por eso cuando yo administre, tengo que saber hacerlo adecuadamente, ¿verdad? Porque si no lo hago bien, chicos, miren, voy a meter gente a la institución a trabajar que solo me va a servir para irme a meter el puñal. Así de sencillo se lo digo, y claro, y pasa. Aunque a veces hasta personal que es amigo de uno, amigo de familia, de confianza, es que miren, el trabajo y la amistad se queda a un lado. Eso sí tenemos que tener claridad. Ustedes en el trabajo son empleador y empleado. Y muy aparte es la amistad. Si ustedes mezclan la amistad, ya perdieron.
Ahí empiezan a tener problemas porque el amigo empieza a llegar tarde, empieza a hacer lo que quiere, se siente con derechos y con fuerza, y entonces ahí la quedamos mal. Bueno, nos hace falta, todavía no hemos terminado esta clase, es que esta clase es, como les dije hace 8 días, de verdad, aquí empezamos a manejar un montón de cosas bien interesantes y bien bonitas. Espero que hayan tomado nota de todo lo que platiqué. Se grabó la sesión también, la vamos a subir a YouTube y se las voy a compartir como lo hemos estado haciendo, para que si tienen alguna duda, pues vayan teniendo ahí claridad. Nos vamos a quedar por hoy aquí en esta clase, porque ya nos robamos un minuto de la ingeniera Ana Celia, si no se nos puede molestar. Les agradezco a todos por estar presentes, que Dios los bendiga. Síganse cuidando, por favor, síganse cuidando. Vamos por buen paso, dijera nuestro presidente, pero nos hace falta mucho todavía. Esto va para largo, así es que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que tengan un buen fin de semana. Disfruten y nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda, estoy en el chat, ya saben. Recuerden que el viernes es la entrega del trabajo, del proyecto. Cualquier duda, estoy para servirles. Y gracias, Josué, si nos puede compartir por ahí, Josué, ¿cómo se llama? El manual que nos dijo, ¿verdad? Sería interesante. Gracias, muy amables, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde, Lick. Gracias. Feliz tarde a todos. Adiós, feliz tarde. Adiós, Gaby. Gracias, Lick, muy amable. Feliz tarde, bendiciones. Adiós, Omar. Brenda. Adiós, Susi. Nos vemos, Lick. Adiós, que les vaya bien. Nos vemos, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, feliz tarde.